grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 7. Vida, fuerza o gravedad. Los fluidos imponderables han tenido su boga. Háblese menos de las fuerzas mecánicas. La ciencia ha cambiado de fase en el último cuarto de siglo, pero la gravitación ha permanecido, debiendo su vida a nuevas combinaciones después de haber sido casi destruida por las antiguas. Puede ella responder muy bien a las hipótesis científicas, pero la cuestión es si responde igualmente bien a la verdad y representa un hecho en la naturaleza. La atracción por sí sola no es suficiente para explicar tan siquiera el movimiento planetario. ¿Cómo pues puede suponerse que explique el movimiento de rotación en los infinitos del espacio? La atracción sola no llenará jamás todos los vacíos, a menos que se admita un impulso especial para cada cuerpo sideral y se demuestre que la rotación de los planetas con sus satélites es debida a alguna causa combinada con la atracción, y aún entonces, dice un astrónomo, la ciencia tendría que nombrar esa causa. El ocultismo la ha nombrado durante largas edades y así lo han hecho todos los antiguos filósofos, pero ahora todas esas creencias son declaradas supersticiones fracasadas. El Dios extracósmico ha matado toda posibilidad de creencia en fuerzas inteligentes intracósmicas, aunque ¿quién o qué es el impulsor primitivo en ese movimiento? Francoeur dice: cuando conozcamos la causa, unat et speciale, que impulsa, estaremos dispuestos a combinarla con la que atrae. Y además, la atracción entre los cuerpos celestes es solo repulsión. El Sol es quien lo arrastra incesantemente, pues de otro modo se detendría su movimiento. Si alguna vez se acepta esta teoría de ser la fuerza solar la causa primera de toda vida sobre la Tierra y de todo movimiento en el cielo, y si se admitiera aún como hipótesis provisional aquella otra teoría mucho más atrevida de Herschel respecto a ciertos organismos en el Sol, entonces serán vindicadas nuestras doctrinas y quedará demostrado que la alegoría esotérica se anticipó en millones de años, probablemente a la ciencia moderna, pues tales son las enseñanzas arcaicas. Martanda, el Sol, vigila y amenaza a sus 7 hermanos, los planetas, sin abandonar la posición central a la que le relegó su madre Aditi. El comentario dice: él los persigue girando lentamente sobre sí mismo, siguiendo de lejos la dirección en que se mueven sus hermanos, en el sendero que rodea sus casas o la órbita. Los fluidos o emanaciones del Sol son los que imprimen todo movimiento y despiertan todo a la vida en el sistema solar. Es atracción y repulsión, mas no según lo entiende la física moderna o conforme a la ley de la gravedad, sino en armonía con las leyes del movimiento manvantárico trazado desde el principio Sandhya. La aurora de la reconstrucción y reforma superior del sistema. Esas leyes son inmutables, pero el movimiento de todos los cuerpos, cuyo movimiento es diverso y se altera con cada calpa menor, es regulado por los agitadores, las inteligencias interiores del alma cósmica. ¿Cometemos acaso un gran error al creer todo esto? Pues he aquí un gran sabio moderno que, hablando de la electricidad vital, emplea un lenguaje mucho más parecido al del ocultismo que al del pensamiento materialista moderno. Vea el escéptico lector un artículo sobre el origen del calor en el Sol por Robert Hunt, Frater Rosacruz, que hablando de la envoltura luminosa del Sol y de su apariencia peculiar de coágulos, dice: Arago propuso que esta envoltura fuese llamada la fotosfera, nombre adoptado ahora generalmente. La superficie de esta fotosfera fue comparada por Herschel, el mayor,
al nácar, aseméjase al océano en tranquilo día de verano, en que una suave brisa riza ligeramente su superficie. Mr. Nasmyth ha descubierto una condición más notable que cualquiera de las hasta entonces sospechadas. Objetos de forma particular semejante a un disco, como cosas como hojas de sauce, diferentes en tamaño, sin orden determinado, cruzándose unos a otros en todas direcciones, con un movimiento irregular entre sí. Se les ve aproximarse y apartarse unos de otros y asumir algunas veces nuevas posiciones angulares. Así es que la apariencia se ha comparado a la de una espesa aglomeración de peces, a los que en efecto se asemejan en la forma. El tamaño de sus objetos da una grandiosa idea de la gigantesca escala en que tienen lugar las operaciones físicas en el Sol. No pueden ellos medir menos de 1000 millas de largo, de 200 a 300 millas de ancho. La conjetura más probable que se ha ofrecido respecto a esos objetos en forma de hoja o disco es la de la fotosfera es un inmenso océano de materia gaseosa. ¿Qué clase de materia? En un estado de incandescencia aparente intensa, y que ellos son las perspectivas de proyecciones de las sabanas de llamas. Las llamas solares, vistas a través de los telescopios, son reflejos, dice el ocultismo, pero ya ha visto el lector lo que respecto a este tienen que decir los ocultistas. Sean lo que fuesen aquellas sabanas de llanuras, es evidente que son las fuentes inmediatas del calor y de la luz solar. Aquí tenemos una envoltura de materia fotogénica que oscila con poderosas energías y, comunicando su movimiento al medio etéreo en el espacio estelar, produce el calor y la luz en remotos mundos. Hemos dicho que aquellas formas han sido comparadas a ciertos organismos, y Herschel dice, aunque sería demasiado aventurado hablar de semejantes organismos como participando de la vida, ¿por qué no? Ignoramos también que esa acción vital sea competente para desarrollar el calor, la luz y la electricidad. ¿Existe, acaso, verdad en este hermoso pensamiento? ¿Será acaso el latido de la materia vital en el sol central de nuestro sistema la fuente de toda esa vida que llena la Tierra y que sin duda alguna se extiende a los otros planetas para los cuales el Sol es el poderoso ministro? A estas preguntas contesta el ocultismo afirmativamente, y llegará día en que la ciencia averiguará que tal es el caso. Mr. Hunt también escribe lo que sigue. Pero considerando a la vida, a la fuerza vital, como un poder mucho más elevado que la luz, el calor o la electricidad, y efectivamente capaz de ejercer una acción directora sobre todos ellos, esto es absolutamente oculto, estamos ciertamente dispuestos a aceptar con agrado esa especulación que supone que la fotosfera es la sede primitiva del poder vital, y a considerar con poético placer esa hipótesis que atribuye las energías solares a la vida. Así pues, tenemos una corroboración científica importante para uno de nuestros dogmas fundamentales, a saber que a. El Sol es el depósito de la fuerza vital, que es el noumeno de la electricidad. b. Que de sus misteriosas y por siempre insondables profundidades es de donde parten esas corrientes de vida que laten a través del espacio, así como a través de los organismos de todo cuanto vive sobre la Tierra. Pues véase lo que dice otro físico eminente que llama a este nuestro fluido de vida, éter nervioso. Cámbiese unas cuantas frases del artículo cuyo extracto sigue y se tendrá otro tratado casi oculto sobre la fuerza vital. Nos referimos al Dr. B.W. Richardson, Frater Rosacruz, quien también expone sus opiniones sobre el éter nervioso, como lo ha hecho sobre la fuerza solar y la fuerza terrestre, como sigue. La idea que se trata de comunicar por medio de la teoría
es la de que entre las moléculas de materia sólida o fluídica de que se componen los organismos nerviosos y efectivamente todas las partes orgánicas de un cuerpo, existe un medio sutil refinado, vaporoso o gaseoso, que mantiene las moléculas en una condición propia para el movimiento de unas sobre otras y para la organización y reorganización de la forma, medio por cuyo conducto se transmite todo movimiento, por el cual el órgano o parte del cuerpo es mantenido en comunión con las demás partes, por el cual y a través del cual el mundo vivo externo comunica con el hombre viviente, en medio que, estando presente, permite poner en evidencia los fenómenos de la vida y que al faltar universalmente deja al cuerpo efectivamente muerto. Y todo el sistema solar cae en pralaya, podría haber añadido el autor, mas sigamos leyendo. Empleó la palabra éter en su sentido general como significando una materia muy ligera, vaporosa o gaseosa. En una palabra, la empleó de igual modo que la usa el astrónomo cuando habla del éter del espacio, con lo cual quiere significar un medio sutil, pero material. Cuando hablo del éter nervioso, no indico que el éter exista solo en la estructura nerviosa. Creo, en verdad, que es una parte especial de la organización nerviosa. Pero como los nervios se hallan en todas las estructuras que tienen capacidades para el movimiento y sensibilidad, del mismo modo se halla el éter nervioso en todas aquellas partes. Y como el éter nervioso es, según mi entender, un producto directo de la sangre, podemos considerarlo como una parte de la atmósfera de la sangre. La evidencia de que existe un medio elástico que impregna la materia nerviosa y que es capaz de ser influido por simple presión es por completo innegable. Existe incuestionablemente en la estructura nerviosa un verdadero fluido nervioso, como lo enseñaban nuestros predecesores. La composición química exacta de ese fluido no es aún bien conocida. Sus caracteres físicos han sido poco estudiados. Ignoramos si se mueven corrientes, no sabemos si circula, si se forma en los centros, pasando desde estos a los nervios, o bien si se forma en todas partes donde la sangre penetra en el nervio. Por consiguiente, ignoramos los verdaderos empleos del fluido. Se me ocurre, sin embargo, que el verdadero fluido de materia nerviosa no basta por sí solo para obrar como medio sutil que relacione el universo externo con el interno del hombre y del animal. Pienso, y esta es la modificación que sugiero respecto a la teoría más antigua, que debe de haber otra forma de materia que se halla presente durante la vida. Una materia que existe en el estado de vapor o gas, que penetra el organismo nervioso entero, que envuelve como una atmósfera a cada molécula de la estructura nerviosa, y es el medio de todo movimiento comunicado a los centros nerviosos y transmitido desde estos. Cuando se comprende con claridad que durante la vida existe en el cuerpo animal una forma de materia sutilmente difundida, un vapor que llena todo, y que hasta se haya acumulado en algunas partes, materia constantemente renovada por la química vital, materia que se expele con la misma facilidad que el aliento, después que ha llenado su objeto, un nuevo rayo de luz penetra en la inteligencia. Un nuevo rayo de luz que ciertamente revela la sabiduría del ocultismo antiguo y medieval y de sus partidarios, porque Paracelso escribió lo mismo hace más de 300 años en el siglo XVI como sigue. El microcosmo entero está contenido potencialmente en el liquor vitae, fluido nervioso, en el que la naturaleza, cualidad, carácter y esencia de los seres están contenidos.
El arqueo es una esencia distribuida por igual en todas las partes del cuerpo. El spiritus vitae toma su origen del spiritus mundo, siendo una emanación del último, contiene los elementos de todas las influencias cósmicas y es por lo tanto la causa por la que puede explicarse la acción de las estrellas, las fuerzas cósmicas sobre el cuerpo invisible del hombre, su linga sharira vital. Si hubiese estudiado el Dr. Richardson todas las obras secretas de Paracelso, no se hubiera visto obligado a decir tan a menudo no sabemos, no nos es conocido, etc. Tampoco hubiese escrito jamás la frase que sigue, retractándose respecto de lo más importante de su independiente redescubrimiento. Puede arguirse que en este orden de ideas no se incluye otra cosa más que la teoría de la existencia del éter que se supone compenetra al espacio. Puede decirse que este éter universal penetra todo el organismo del cuerpo animal desde el exterior y como parte de toda organización. Esta opinión, si fuese cierta, sería el panteísmo descubierto físicamente. No puede ser verdad, porque destruiría la individualidad de cada sentido individual. No lo vemos de este modo y sabemos que no es así. El panteísmo puede ser físicamente redescubierto. Fue conocido, visto y sentido por toda la antigüedad. El panteísmo se manifiesta en la vasta extensión de los estrellados cielos, en la respiración de los mares y océanos, en el hálito de vida de la hierbecilla más diminuta. La filosofía rechaza un Dios finito e imperfecto en el universo. La deidad antropomórfica del monoteísta, tal como la representan sus adoradores, repudia en virtud de su nombre de teosofía, la idea grotesca de que la deidad infinita, absoluta, tenga, o mejor dicho, pueda tener relación alguna directa o indirecta con las evoluciones finitas ilusorias de la materia, y por consiguiente no puede imaginar un universo fuera de aquella deidad o la ausencia de la misma, de la más diminuta partícula de la substancia animada o inanimada. No significa esto que cada rama, árbol o piedra sea Dios o un Dios, sino que cada partícula del material manifestado del cosmos pertenece a Dios y es la substancia de Dios, por muy baja que pueda haber caído en su rotación cíclica a través de las eternidades de lo siempre viniendo a ser. Y también que cada punto de estos individualmente y el cosmos colectivamente es un aspecto y un recordatorio de aquella alma universal una que la filosofía se niega a llamar Dios, limitando así la raíz y esencia eterna siempre presente. Porque el éter del espacio o éter nervioso habría de destruir la individualidad de cada sentido, parece incomprensible para todo el que está familiarizado con la verdadera naturaleza de este éter nervioso, bajo su nombre sánscrito, o más bien esotérico y cabalístico. El Dr. Richardson reconoce que si no produjésemos individualmente el medio de comunicación entre nosotros y el mundo externo, si fuese producido desde afuera y adaptado a una sola clase de vibración, se necesitarían menos sentidos que los que poseemos, pues, citando tan solo 2 ejemplos, el éter de la luz no está adaptado para el sonido, y sin embargo, oímos lo mismo que vemos, mientras que el aire, el medio del movimiento del sonido, no es el medio de la luz, y no obstante vemos y oímos. Esto no es así. La opinión de que el panteísmo no puede ser cierto porque destruiría la individualidad de cada sentido demuestra que todas las conclusiones del ilustrado doctor están fundadas en las teorías físicas modernas. Aunque le agradaría reformarlas, pero verá que es imposible hacerlo a no ser que admita la existencia de sentidos espirituales que reemplacen la atropia gradual de los físicos. Vemos y oímos,
de acuerdo, según la opinión del Dr. Richardson, por supuesto, con las explicaciones de los fenómenos de esa ciencia materialista misma que presupone que no podemos ver ni oír de otro modo. Los ocultistas y místicos saben más. Los arios védicos estaban tan familiarizados con los misterios del sonido y del color en el plano físico como lo están nuestros fisiólogos, pero también habían descifrado los secretos de ambos planos inaccesibles para el materialista. Ellos conocían una doble serie de sentidos, espirituales y materiales. En un hombre privado de un sentido de varios, se desarrollan más los sentidos restantes. Por ejemplo, el ciego puede llegar a recuperar la vista por medio de los sentidos del tacto, del oído, etc. Y el sordo podrá oír por medio de la vista, viendo auditivamente las palabras pronunciadas por los labios y la boca del orador. Pero estos son casos que pertenecen todavía al mundo de la materia. La fisiología niega a priori los sentidos espirituales, aquellos que obran sobre un plano superior de la conciencia, porque ignora la ciencia sagrada. Limita la acción del éter a vibraciones y separándolo del aire, aunque el aire es simplemente éter diferenciado y compuesto, le hace asumir funciones que se adapten a las teorías especiales del fisiólogo, pero existe más verdadera ciencia en las enseñanzas de los Upanishads cuando estos se entienden correctamente que lo que los orientalistas que no los comprenden ni poco ni mucho están dispuestos a admitir. Las correlaciones tanto mentales como físicas de los 7 sentidos, 7 en el plano físico y 7 en el mental, están claramente explicadas y definidas en los Vedas y particularmente en el Upanishad llamado Anuhita, que dice: lo indestructible y lo destructible, tal es la doble manifestación del yo. De estos, lo indestructible es lo existente, la verdadera esencia o naturaleza del yo, los principios fundamentales. La manifestación como individuo o entidad es llamada lo destructible. Así habla el asceta en el Anuhita y también dice: todo aquel que es 2 veces nacido, iniciado, sabe que tal es la doctrina de los antiguos. El espacio es la primera entidad. Ahora bien, el espacio, akasha o el no humano del éter posee una cualidad, y esta se declara que es el sonido solo, y las cualidades del sonido son Sadha, Risabha, juntamente con Gandhara, Madhyama, Panchama, y más allá de estas debe entenderse que existen Nisada y Daivata, la gama hindú. Estas 7 notas de la escala son los principios del sonido. Las cualidades de cada elemento, así como de cada sentido, son septenarias, y el emitir juicios y dogmatizar acerca de ellas por su manifestación en el plano material u objetivo, también septuple en sí mismo, es completamente arbitrario, porque solo por la emancipación del yo de estas 7 causas de la ilusión podemos adquirir el conocimiento o sabiduría secreta de las cualidades de los objetos de los sentidos en su plano dual de manifestación, lo visible y lo invisible. Así se dice: óyeme exponer este admirable misterio. Escucha también la clasificación completa de las causas, la nariz y la lengua, y los ojos y la piel, y el oído como el 5º órgano de los sentidos, la mente y el entendimiento. Estos 7 sentidos deben considerarse como las causas del conocimiento de las cualidades, el olfato y el gusto, y el color, el sonido, el tacto como el 5º, el objeto de la operación mental y el objeto del entendimiento, el sentido percepción espiritual más elevado. Estos 7 son causa de acción: el que huele, que como ve, que come, que ve, que habla,
que hoy en término quinto, el que piensa y el que comprende, estos 7 deben entenderse que son las causas de los agentes. Estos, los agentes, poseyendo cualidades sattva, rajas, tamas, gozan de sus propias cualidades agradables y desagradables. Nota: la división de los sentidos físicos en 5 ha llegado hasta nosotros desde una antigüedad muy remota, pero al adoptar el número ningún filósofo moderno se ha preguntado cómo podían existir esos sentidos, es decir, ser percibidos y empleados de una manera consciente propia, a no ser que exista el sexto sentido, la percepción mental, para registrarlos y recordarlos, y esto para los metafísicos y ocultistas, el séptimo para conservar el fruto espiritual y el recuerdo del mismo, como en un libro de vida que pertenece a karma. Los antiguos dividían los sentidos en 5, sencillamente porque sus maestros, los iniciados, se detenían en el del oído por ser el sentido que se desarrolló en el plano físico, o mejor dicho, que se empequeñeció y limitó a este plano solo al principio de la quinta raza. La cuarta raza ya había principiado a perder la condición espiritual tan eminentemente desarrollada en la tercera raza. Fin de la nota. No comprendiendo los comentadores modernos el significado sutil de los antiguos escoliastas, interpretan la frase causa de los agentes como queriendo decir que los poderes del olfato, etc., cuando se atribuyen al yo, le hacen aparecer como un agente, como un principio activo, lo cual es enteramente imaginario. Entiéndese que esos 7 son las causas de los agentes porque los objetos son causas, toda vez que el disfrute de los mismos causa una impresión. Esotéricamente ello significa que esos 7 sentidos son producidos por los agentes, que son las deidades, pues de otro modo, ¿qué significa o puede significar la frase siguiente? Así se dice, esos 7 sentidos son las causas de emancipación, es decir, cuando aquellas causas se hacen ineficaces. Y también la frase, entre los que saben, los sabios iniciados, que todo lo comprenden, las cualidades que están en la posición, en la naturaleza más bien de las deidades, cada una en su lugar, etc., significa sencillamente que los sabios comprenden la naturaleza de los no menos de los diferentes fenómenos y que cualidades en este caso se refiere a las cualidades de los dioses o inteligencias superiores planetarias o elementales que gobiernan a los elementos y sus productos y de ningún modo a los sentidos, como cree el comentador moderno. Pues los sabios no suponen que tengan sus sentidos algo que ver con ellos, como tampoco con su yo. Por consiguiente, vemos que en el Bhagavad Gita de Krishna dice la deidad: solo algunos me conocen verdaderamente. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, o Akasha, el éter, la mente, el entendimiento y el egoísmo o la percepción de todos los anteriores en el plano ilusorio. Esta es una forma inferior de mi naturaleza. Sabe que existe otra forma de mi naturaleza superior a esta, que está animada, oh tú de poderosos brazos, por lo cual este universo está sostenido. Todo esto está tejido en mí, cual gran número de perlas engarzadas en un hilo. Soy el gusto en el agua, oh hijo de Kunti. Soy la luz del sol y de la luna. Soy el sonido, es decir, la esencia oculta que es la base de todas estas y de las otras cualidades de las varias cosas mencionado. En el espacio, el fragante aroma en la tierra, el resplandor en el fuego, etc. A la verdad, pues, debieras estudiar la filosofía oculta
antes de principiar a indagar y comprobar solo en su superficie los misterios de la naturaleza, puesto que solo aquel que conoce la verdad sobre las cualidades de la naturaleza, que comprende la creación de todas las entidades, está emancipado del error. El preceptor dice: entendiendo debidamente el gran árbol del cual lo no percibido, la naturaleza oculta, la raíz de todo, es el brote de la semilla para Brahman, que consiste en la inteligencia, Mahad, o el alma universal inteligente, como tronco suyo, cuyas ramas son el gran egoísmo, en cuyos huecos se encuentran los vástagos, esto es, los sentidos, siendo los grandes elementos, ocultos o invisibles, sus ramos de flores. Los elementos groseros, la materia objetiva grosera, las ramas más pequeñas, que siempre están cubiertas de hojas, siempre cubiertas de flores, el cual es eterno y cuya semilla es el Brahman, la deidad, y cortándolo con aquella espada excelente, el conocimiento, sabiduría secreta, se alcanza la inmortalidad y se desecha el nacimiento y la muerte. Este es el árbol de la vida, el árbol Asvata, y solo después de haberlo cortado puede el hombre, el esclavo de la vida y de la muerte, emanciparse. Pero los hombres de ciencia nada saben acerca de la espada de la sabiduría empleada por los adeptos y ascetas, ni quieren oír hablar de ella. De ahí las observaciones parciales aún de los menos dogmáticos entre ellos, fundadas en la inmerecida importancia concedida a las divisiones y clasificación arbitrarias de la ciencia física. Poco caso hace de ellos el ocultismo y la naturaleza todavía menos. La serie completa de los fenómenos físicos arranca del primario, de la éter akasha, así como el akasha de naturaleza dual procede del llamado caos indiferenciado, siendo este último el aspecto primario de Mula Prakriti, la materia raíz, y la primera idea abstracta que de para Brahman puede el hombre formarse. ¿Puede la ciencia moderna dividir su éter, hipotéticamente concebido, de todas las maneras que quiera? Siempre seguirá el verdadero aéter del espacio, siendo lo que es. Tiene él sus 7 principios, como todo en la naturaleza. Y si no hubiese aéter, no habría sonido alguno, puesto que es la vibrante caja sonora de la naturaleza en todas sus 7 diferenciaciones. Este es el primer misterio que los iniciados de la antigüedad aprendieron. Nuestros sentidos físicos normales presentes eran anormales desde nuestro punto de vista actual en aquellos días de evolución descendente y de caída lenta y progresiva en la materia. Y hubo una época en que todo aquello que en nuestros tiempos modernos se considera como excepcional, tan enigmático para los fisiólogos, obligados ahora a creer en ello como la transmisión del pensamiento, la clarividencia, la clareaudiencia, etc., en una palabra, todo lo que ahora se llama maravilloso y anormal, todo esto y mucho más pertenecía a los sentidos y facultades comunes a toda la humanidad. Recorremos, sin embargo, ciclos hacia atrás y hacia adelante, es decir, que habiendo perdido en espiritualidad lo que adquirimos en desarrollo físico casi hasta el fin de la 4ª raza, estamos ahora perdiendo del mismo modo gradual e imperceptible en lo físico todo lo que volvemos a ganar en la reevolución espiritual. Este proceso debe continuar hasta el periodo que colocará en línea paralela a la 6ª raza raíz con la espiritualidad de la 2ª raza. La humanidad hace mucho tiempo extinguida. Pero difícilmente se comprenderá esto en el presente. Debemos volver a la risueña, aunque algo incorrecta hipótesis del Dr. Richardson sobre el éter nervioso. Bajo la errónea traducción de la palabra akasha por espacio, acabamos de mostrar al primero
en el antiguo sistema indo como el primogénito del uno, teniendo solo una cualidad, el sonido, que es septenario. En el lenguaje esotérico, este uno es la deidad padre y sonido es sinónimo de logos, verbo o hijo. Sea conscientemente o de otro modo, debe ser lo último. Y el Dr. Richardson, al predicar una doctrina oculta, elige la forma inferior de la naturaleza septenaria de este sonido y especula acerca de la misma añadiendo: la teoría que expongo es la de que el éter nervioso es un producto animal. En distintas clases de animales puede diferir en calidad física, de modo que se adapta a las necesidades especiales del animal, pero esencialmente desempeña una parte en todos los animales y es producido en todos ellos de la misma manera. Este es el núcleo del error que conduce a todas las deducciones falsas que de él resultan. Ese éter nervioso es el principio inferior de la esencia primordial, que es la vida. Es la vitalidad animal difundida en la naturaleza entera y que obra de acuerdo con las condiciones que encuentra para su actividad. No es un producto animal, sino que el animal, la flor y la planta vivientes son productos suyos. Los tejidos animales solo lo absorben con arreglo a su estado más o menos morboso saludable, como lo hacen los materiales y estructuras físicas en su estado primógeno, nota bene. Y desde el momento del nacimiento de la entidad son regulados, vigorizados y alimentados por él. Desciende en mayor cantidad a la vegetación en el rayo solar Susuma, que alumbra y alimenta a la luna, y por medio de sus rayos vierte su luz sobre el hombre y el animal y los penetra, más cuando duermen y descansan que cuando están en plena actividad. Por lo tanto, se equivoca de nuevo el Dr. Richardson cuando dice: el éter nervioso, según la idea que tengo formada de él, no es activo en sí mismo ni un excitante del movimiento animal en el sentido de fuerza, pero es esencial para proporcionar las condiciones por las cuales resulta posible el movimiento. Es precisamente lo contrario. Es el conductor de todas las vibraciones del calor, de la luz, del sonido, de la acción eléctrica, de la fricción mecánica. Mantiene el sistema nervioso entero en una tensión perfecta durante los estados de la vida. Cierto, se gasta por el ejercicio, más bien se genera. Y cuando la demanda es mayor que la cantidad suministrada, la postración nerviosa o consunción indica su deficiencia. Acumúlase en los centros nerviosos durante el sueño, poniéndolos, por decirlo así, a su tono debido y preparando con ello los músculos para una vida activa y renovada. Notas. El conductor en el sentido del Upadi, una base material o física, pero como segundo principio del alma universal y fuerza vital en la naturaleza, está inteligentemente dirigido por el quinto principio de ella. Siguiente nota. Y la demasiada exuberancia de él en el sistema nervioso conduce con la misma frecuencia a la enfermedad y a la muerte. Ciertamente no sucedería esto si fuese el sistema animal el que lo generase. Así pues, la última circunstancia demuestra su independencia del sistema y su relación con la fuerza solar, como Metcalfe y Hunt lo explican. Fin de las notas. Así es precisamente, esto es exacto y comprensible. Por consiguiente, el cuerpo completamente renovado por él ofrece capacidad para el movimiento, la plenitud de la forma, la vida. El cuerpo privado de él presenta la inercia, el aspecto de la temida muerte, la evidencia de haber perdido algo físico que estaba en él cuando vivía. La ciencia moderna niega la existencia de un principio vital. Este extracto es una prueba clara de su gran error. Mas ese algo físico que llamamos el fluido de vida
el liquor vitae de Paracelso no ha desertado del cuerpo como piensa el doctor Richardson. Solo ha cambiado su estado de actividad en pasividad y se ha hecho latente debido al estado demasiado morboso de los tejidos sobre los cuales ya no tiene dominio. Una vez que el rigor mortis es absoluto, el liquor vitae volverá a entrar en acción y principiará su vida, químicamente, sobre los átomos. Brahma, Vishnu, el creador y conservador de la vida, se habrá transformado en Shiva, el destructor. Por último, escribe el Dr. Richardson: el éter nervioso puede estar envenenado, quiero decir que puede haber difundido por su medio, por simple difusión gaseosa, otros gases o vapores derivados de fuera. Puede extraer productos o sustancias tragados o ingeridos, o gases de descomposición producidos durante la enfermedad en el cuerpo mismo. Y el sabio doctor hubiera podido añadir, según el mismo principio oculto, que el éter nervioso de una persona puede ser envenenado por el éter nervioso de otra o por sus emanaciones áuricas, pero véase lo que acerca de este éter nervioso ha dicho Paracelso. El arqueo es de naturaleza magnética y atrae o repele otras fuerzas simpáticas o antipáticas pertenecientes al mismo plano. Cuanto menos poder de resistencia posea una persona para las influencias astrales, tanto más sujeta está a esas influencias. La fuerza vital no está encerrada en el hombre, sino que radia dentro y en derredor de él como una esfera luminosa, aura, y puede ser empleada a distancia. Puede envenenar la esencia de la vida, la sangre, y producir enfermedades, o puede purificarla de su impureza y restablecer la salud. Que ambos, el arqueo y el éter nervioso, son idénticos lo demuestra el sabio inglés, que dice que generalmente su tensión puede ser demasiado alta o baja, lo cual puede tener lugar por causa de cambios locales en la materia nerviosa que envuelve bajo la acción de una excitación aguda. Puede vibrar tempestuosamente, por decirlo así, y lanzar a cada músculo dependiente del cerebro o médula a un movimiento independiente, a convulsiones inconscientes. A esto se llama excitación nerviosa, pero nadie, salvo el ocultista, conoce la razón de semejante perturbación nerviosa o explica las causas primeras de ella. El principio de vida puede matar cuando es demasiado exuberante, tanto como cuando es insuficiente. Mas este principio en el plano manifestado, esto es, en nuestro plano, es tan solo el efecto y resultado de la acción inteligente de la hueste o principio colectivo, la vida y la luz manifestándose. Se halla él mismo subordinado a la vida, una absoluta, siempre invisible y eterna, de la que emana en una escala descendente y reascendente de grados jerárquicos, una verdadera escala septenaria con el sonido, el logos en el extremo superior y los vidyadras, los pitris inferiores en lo más bajo. Nota: en una obra reciente acerca del simbolismo en el budismo y en el cristianismo, o más bien en el budismo y en el catolicismo romano, pues muchos de los últimos rituales y dogmas del budismo del norte, en su forma popular esotérica, son idénticos a los de la Iglesia latina. Se encuentran algunos hechos curiosos. El autor de ese volumen, con más pretensiones que erudición, ha amontonado en su obra sin discernimiento alguno doctrinas budistas antiguas y modernas, y ha confundido lastimosamente el lamaísmo con el budismo. En la página 404 de aquel volumen titulado El budismo en la cristiandad o Jesús el Esenio, se entretiene nuestro pseudo-orientalista en criticar los 7 principios de los budistas esotéricos y trata de ridicularizarlos. En la página 405, que es la última página, habla con entusiasmo de los Vidyadharas, las 7 grandes legiones de hombres muertos convertidos en sabios,
Ahora bien, esos Vidyadharas, a quienes algunos orientalistas llaman semidioses, son de hecho exotéricamente una clase de siddhas, llenos de devoción, y esotéricamente son idénticos a las 7 clases de pitris, una de las cuales dota al hombre en la tercera raza con la conciencia de sí, encarnándose en las conchas o cáscaras humanas. El himno al sol, al fin de ese curioso tomo de mosaico que dota al budismo de un dios personal, es un golpe desgraciado contra las mismas pruebas tan laboriosamente reunidas por el poco afortunado autor. Los teósofos saben muy bien que Mr. Rhys David expresó de igual modo su opinión acerca de las creencias de ellos. Dijo él que las teorías expuestas por el autor del budismo esotérico no eran budismo y no eran esotéricas. Esta observación es la resultante: a. del error desdichado de escribir budismo en vez de budaísmo o budismo, esto es, de relacionar el sistema de Gautama en lugar de hacerlo con la sabiduría secreta enseñada por Krishna, Sankaracharya y muchos otros, tanto como por Buda. Y b. de la imposibilidad de que Mr. Rhys David sepa cosa alguna acerca de las verdaderas doctrinas esotéricas. No obstante, como él es un erudito orientalista pali y budista más notable del día, tiene derecho a que se oiga con respeto cuando diga: pero cuando uno que no sabe más del budismo exotérico desde el punto de vista científico y materialista que lo que sabe sobre filosofía esotérica, difama a aquellos a quienes honra con su rencor y asume para con los teósofos el papel de profundo erudito, solo puede uno sonreírse o reírse de él de buena gana. Fin de la nota. Por supuesto, los ocultistas están perfectamente enterados del hecho de que la superchería vitalista, tan ridiculizada por Vogt y Huxley, encuentra todavía acogida en muy elevadas regiones científicas y por lo tanto se alegran de sentir que no están solos. He aquí lo que escribe el profesor de Cuatrefages. Es muy cierto que no sabemos lo que es la vida, y no lo es menos que ignoramos lo que es la fuerza que imprime movimiento a las estrellas. Los seres vivientes son pesados y por lo tanto están sujetos a la ley de gravedad. Son el centro de fenómenos físico-químicos numerosos y variados que son indispensables a su existencia y que deben ser atribuidos a la acción de la heterodinámica, electricidad, calor entre paréntesis, pero esos fenómenos se manifiestan aquí bajo la influencia de otra fuerza. La vida no es antagónica a las fuerzas inanimadas, sino que gobierna y rige una acción de estas últimas por sus leyes. The Human Species, página 10 y 11.